¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Omar, ¿cómo Buenas estás tardes. tú? ¿Cómo estás tú? Preocupado, ¿no? Preocupado porque como todos los peruanos, en realidad siempre queremos un llamado a la calma. Hay mucha incertidumbre y eso se refleja, Mauricio, en lo que estamos viendo el día de hoy con el precio del dólar, que a su vez repercute en una serie de productos y de servicios. Es verdad, lo decía más temprano hoy día en la ampliación de noticias el ministro de Economía, Pedro Franque, gran parte de esta alza de precios también tiene que ver con lo que viene pasando en los mercados internacionales. Y sí, es verdad que se están registrando incrementos de precios no solo en el Perú, sino en América Latina y en los Estados Unidos, pero no hay que tratar de disminuir el efecto de la incertidumbre política. Y lo vemos muy claramente, Mauricio, en el tipo de cambio. A ver, el día viernes el precio del dólar cerró en un nuevo máximo histórico. Esta frase ya se ha vuelto demasiado recurrente realmente y no es lo ideal, pero el viernes cerró en un nivel que nunca había tocado de 4.09 y el día de hoy, Mauricio, lamentablemente hoy lunes abrimos la jornada cambiaria, el mercado de moneda con otro nuevo máximo histórico. Esta vez el dólar, la cotización interbancaria cerró en 4.11, ¿no? 4.11, claro, tú me dirás, Omar, pero yo he ido a cambiar dólares el día sábado, ya me están vendiendo a 4.15, 4.16. Claro que sí, esas son las casas de cambio. Puede haber ciertas diferencias, pero va muy en línea pues a la cotización interbancaria, al cierre interbancario, y lamentablemente volvemos a cerrar en un nuevo máximo en una jornada donde el Banco Central de Reserva tiene ciertas herramientas, pero no para fijar un precio, y eso hay que entenderlo, ¿no? Por ahí vi una denuncia todo descabellada que le hacían al presidente del Banco Central. El BCR no fija un precio del dólar. Lo que hace el Banco Central de Reserva con las herramientas que tiene a la mano es tratar de amortiguar estas variaciones, es decir, que si va a subir 4.20, bueno, inyecta dólares, vende dólares o compra dólares en función de cuál sea la política para tratar de amortiguar, frenar en algo la tendencia. Pues la tendencia que vemos es una serie de personas, familias, empresas, micro, pequeñas, grandes, cambiando sus soles a dólares. ¿Por qué? Por el miedo. Y esto está generando impacto en los precios. El ministro de Economía lo que ha anunciado desde el día de ayer, en verdad, son medidas para tratar de que esta alza de precios, producto de la incertidumbre y también del contexto internacional, no afecte tanto a las personas. Entendemos que se refería a unos bonos, que también había anunciado el presidente de la República, Pedro Castillo, en su mensaje del 28 de julio, el famoso bono 700, ha dicho que en los próximos días, entre martes y miércoles, tendríamos que tener más detalles de quiénes serían las familias beneficiadas con estos nuevos bonos que daría el gobierno. ¿Sirve? Sí, es importante, sobre todo apoyar a las familias más vulnerables que tienen que pagar más gas, que tienen que pagar más por el precio del pollo, por el precio del aceite, por una serie de productos. ¿Es suficiente? No, Mauricio, no es suficiente, porque lo que necesita el mercado en este momento es que confianza y tranquilidad. ¿Cómo damos confianza y tranquilidad? Ojo, está muy bien que el ministro de Economía quiera salir, pero el ministro de Economía es parte de un equipo mucho más grande. ¿A ti te da confianza y tranquilidad Guido Bellido? ¿Lo escuchaste anoche? Lo escuché anoche, no, francamente no, en el sentido de que todavía hay una visión de que el Estado tendría que participar mucho más en ciertas actividades empresariales, y tú, mejor que yo, Mauricio, recordarás a dónde nos llevó eso y los déficits fiscales y las distorsiones que generó, la inflación que generó y los problemas, además de una burocracia dorada, ineficiente, hablando de los años 80. Entonces, me parece que todavía no hay mucha conexión o un discurso muy cohesionado dentro del propio gabinete. Insisto, no basta la figura de Pedro Franque tratando de dar calma, si por otro lado el presidente del Consejo de Ministros o el propio presidente de la República, Mauricio, tiene otra visión de desarrollo del país, que es lo que en este momento está, digamos, preocupando justamente a los agentes económicos, entendidos estos como la familia, el ciudadano de a pie, hasta la empresa más grande del país.
¿Dónde vamos a poder ver hacia dónde apunta este gobierno? Probablemente cuando se presente el proyecto de presupuesto a fines de mes, porque ahí ya vamos a ver en blanco y negro, digamos, hacia dónde va, ¿no? Cuáles son las prioridades efectivamente de este gobierno con un presupuesto en mano. Lo que tenemos ahora son mensajes un poco desconectados entre sí dentro del propio gabinete. Así que volatilidad probablemente veamos todavía varios días más, Mauricio. Ujú. Sí, ahora me preguntaba Omar con relación a proyectos que van a generar trabajo y que van a reactivar la economía. El presidente Sagasti dejó firmado el convenio entre Perú y Francia para hacer la autopista, la esperada autopista de la carretera central, la que une a Lima con Huancayo, que es, imagínate, ¿no? Una vía que abastece de mineral, de alimentos, importantísima, ¿no? Pero la teníamos absolutamente postergada. Se firmó el acuerdo de gobierno a gobierno. No es muy buena la comunicación como para saber ahora en este gobierno cuándo se activa, cuándo empieza, ¿no? Así es, y ahí vamos nuevamente lo mismo, Mauricio, no solo del ministro de Economía, para una carretera de esa envergadura, con el impacto que tendría si se desarrolla, efectivamente se empuja bajo el mecanismo de gobierno a gobierno, pues hay que preguntarle cómo avanza esto al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Lamentablemente lo que hemos tenido en los últimos días son más una serie de críticas en base a una serie de designaciones pues que realmente preocupan por el perfil de las personas que estaban poniendo en puestos claves y no justamente esos proyectos, que son los proyectos que necesita el país, como tú muy bien dices, para reactivar la economía, generar empleo y además generar una infraestructura clave con miras a un impacto más de mediano y largo plazo. Esperemos que la discusión en los próximos días se centre justamente en eso, Mauricio, que es lo realmente importante. Muy bien que lo puntualices, ¿no? ¿Cómo va este gobierno? ¿Qué visión tiene este gobierno de los grandes proyectos de infraestructura y que sean viables y realizables a nivel financiero y técnico, que también es importante? Ujú. Y en ese sentido, yo recuerdo y le encontraba bastante consistencia a la propuesta del señor Castillo en este debate que hubo de Perú Libre y Fuerza Popular, cuando el señor Castillo sustentó también su interés en reactivar la economía a través de la construcción de carreteras, ¿no? Estaba el dinero, que esto no solo generaba empleo inmediato, sino es que permitía que las comunidades saquen sus productos, ¿no?, a un precio más bajo. Y había el dinero, ¿no? Bueno, lamentablemente la funcionaria que designaron de apenas 26 años me parece que ya salió del cargo que tenía, pero sería bueno, aunque venga del otro lado la propuesta, ¿no?, que si es viable se estudie, se evalúe, se comunique, porque tiene bastante sentido la cantidad de caminos que faltan por hacer en comunidades que son productivas, de cacao, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La brecha de infraestructura, Mauricio, es enorme. Sacarlo es carísimo por la falta de vías. Claro que sí, el problema nuevamente, insisto, los proyectos que necesita el país son enormes. Digamos, la pregunta es, ¿cómo está nuestra capacidad de gestión, ¿no? ¿Cómo está nuestra capacidad de articular con gobiernos locales, con gobiernos regionales? ¿Qué técnicos tenemos ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Obra pública netamente? ¿Asociaciones público-privadas? ¿O vamos a concesionarlo exclusivamente a un privado? Pero es una discusión que se tiene que tener y que esperamos ya este gobierno nos plantee muy claramente hacia dónde va. Bueno, camino, perfecto, un gran tema. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a financiar? ¿Cuánto se pueden financiar en los próximos 2, 3 años? Ese tipo de discusión todavía, el gobierno es reciente, pero ese tipo de discusión necesaria aún no la tenemos, y creo que la presentación del proyecto de presupuesto justamente serviría o sería un contexto importante para dar ese debate que tú planteas en este momento y que es el urgente, ojo, Mauricio, es el necesario. Sí, el miércoles ha anunciado el presidente Castillo una visita a Piura. Ahí está pendiente también terminar lo de la reconstrucción con cambios. Nunca se terminó. En el 2017 se produjo el fenómeno del Niño. Estamos 2021, ¿no? Y no se han terminado las obras que también se estaban haciendo, me parece, con la modalidad de gobierno a gobierno. Pero sería una gran oportunidad para saber cuándo se empieza la carretera central, que ya está firmada, cuándo se termina la línea 2 del metro de Lima, ¿no? Y la cantidad de vías que falta por construir.
todavía me cuesta trabajo aceptar, Omar, que nos quedemos en la discusión. Tú votaste por este, tú votaste por otro, y como tú votaste por No, este, ahora claro, yo no te no. ayudo, que es un poco la conversación por Estéril, momentos además, que ¿no? sostuvo ayer Una el presidente del discusión, Consejo de Ministros. Estaba como molesto porque si tú eras caiquista o perulibrista, eso ya, sí, no, ya acabó la ya pasó. elección, ya acabó. Así O es, sea, y solo para cerrar, porque me parece importante lo que dices, justo, a ver, estos primeros 6 meses del año, Mauricio, la inversión pública ha logrado también tocar niveles récord históricos, es decir, hemos tenido un buen impulso justamente de la ejecución de inversión pública a nivel nacional, gracias en parte a que sí, todo el proceso de reconstrucción vino retrasado, pero en este año en particular como que se pisó el acelerador muy bien, y tú ves que la inversión pública como tal ha sido uno de los pocos motores de crecimiento de la economía que ha permitido la recuperación que hemos visto en la primera parte del año. Esperemos que este impulso no se pierda. ¿Qué necesitamos para que no se pierda? Continuidad. La continuidad es muy importante en una coyuntura como esta. ujú. Sí, la verdad es que había dinero que tengo entendido existe. Vamos a revisar el presupuesto que tiene que cerrarse dentro de un mes en construcción de vivienda, en este plan de mi vivienda de techo propio, sitio propio, terreno propio y no sé cuántas herramientas hay, ¿no? El Estado tenía dinero para activar también la economía a través de esta herramienta. Hay Así muchas es, así cosas es. de las que hablar, que entiendo la promesa de campaña de cambiar o no la Constitución, pero estamos en el momento de reactivar la economía y luego pasemos a hablar de la Constitución. Todo se Exacto. dialoga, pero en este Hay muchas momento, con cosas, esta Mauricio. crisis, Hay muchas cosas, como tú bien mencionas, que, digamos, están por hacer, están ahí, se han quedado, son cosas buenas en materia económica, en materia de proyectos de infraestructura. Eso es lo urgente. No destruyamos todo y volvamos a construir. Ya sabemos a dónde nos lleva eso. Hay cosas muy buenas que han dejado los gobiernos anteriores que se tienen que seguir impulsando. A partir de eso construyamos, mejoremos, modifiquemos lo que hay que modificar, de esta idea de yo voy a refundar todo, pues vamos, es más un mensaje que otra cosa, ¿no? ujú. Omar, un gusto siempre conversar contigo. Acá nuestra querida Sally Zamarriego me está haciendo así. Me imagino. Un fuerte abrazo, Creo que Sandy, me va a también, cortar el Mauricio. cable del micro. Hasta cualquier momento, Omar. Un abrazo. Cuídate, Mauricio, un abrazo.